Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Xerrades a l'Abric del Modernisme. Soy Guzmán Bernabeu, presidente de la Asociación Alcoy Modernista, y en el programa de hoy vamos a seguir conociendo ciudades de nuestra geografía, vinculadas con el modernismo. En el anterior programa contamos con la participación de ciudades como Carcaixent, Burriana y Bilbao, y para el programa de hoy nos acompañan representantes de las ciudades de Benicàssim, Novelda y Mula. Estoy seguro de que vamos a disfrutar, aprender al máximo sobre el modernismo de estas ciudades. Y sin más dilación, paso a presentar a los contertulios de hoy. Por Benicàssim nos acompaña Cristina Fernández Alonso, primera teniente de alcalde y concejala de turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Benicàssim. Buenas noches, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y encantada y gracias por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De Novelda, de la ciudad de Novelda, viene José Luis Pellín, archivero municipal y director del Museo Histórico Artístico de Novelda. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y desde Mula contamos con la presencia de Juan Fernández del Toro, arquitecto técnico del excelentísimo Ayuntamiento de Mula, que estará acompañado por Laura Soriano Ruiz y por María Gracia Jiménez, ambas representantes de la Asociación Patio de Comedias de Mula. Buenas noches a los tres y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Si os parece, vamos a dividir el programa en 3 bloques y realizaremos una rueda de preguntas para cada invitado. En el primer bloque lo que queremos es dedicar a conocer un poco el patrimonio modernista de cada ciudad. Si os parece, empezamos contigo, con vosotros, Juan, con Mula. Hablamos un poco sobre el patrimonio modernista que podemos encontrar en Mula, como la Torre Azul, el casino y otros edificios de interés. ¿Nos podéis explicar un poquito, por favor? Sí, a ver, en Mula siempre se ha explotado mucho el barroco como una de las épocas más esplendorosas de Mula, pero lo cierto es que desde hace unos años, desde que empecé a investigar sobre el modernismo, sobre esta época del eclecticismo y el modernismo, nos dimos cuenta de que también tenemos bastante modernismo, ¿no? Quizás no sea un modernismo muy exuberante como en otras ciudades, pero sí que merece la pena ser estudiado y puesto en valor. La mayoría de las veces pues, son pequeñas reformas que hacen en viviendas y eso, y que adaptan épocas anteriores al gusto del modernismo, pero que, como digo, pues merece la pena que se ponga en valor. Y como tú bien decías, Guzmán, pues tenemos edificios como Torre Azul, que es una villa modernista que está a las afueras de la ciudad y en la que pues, podemos encontrar muchos elementos muy significativos del modernismo, más bien de la influencia vienesa e inglesa, como Rosa McIntosh o otro tipo de elementos muy característicos de la época. Lo mismo encontramos muchas viviendas dentro de la ciudad, pero también edificios civiles como el casino, que es quizás pues, uno de los edificios más representativos del modernismo en Mula, o que más hemos estudiado, y que fue diseñado por Pedro Cerdán Martínez, uno de los grandes arquitectos de Murcia, y bueno, podemos encontrar muchos elementos, como decía, muy característicos de esta época y que merece la pena ser visitados y ponerlos en valor. ¿Qué importancia tiene la figura de Francisco López de la Marca en el modernismo de Mula? A ver, Mula fue una ciudad que en los años del modernismo no pasó como en otras ciudades donde había donde emergió una gran burguesía y que al amparo de esta burguesía pues surgió mucha arquitectura, mucho modernismo. En Mula más bien continuó una oligarquía que vivía de las rentas de los antepasados. Pero sin embargo sí que surgieron pequeños burgueses que hicieron, que a través del comercio, como Francisco López Lamarca, pues hicieron fortuna y lo reflejaron en la arquitectura. Por ejemplo, Francisco López Lamarca se construyó hizo las 3 grandes arquitecturas de la burguesía de esta época, que era la villa de recreo, la ciudad, o sea, la casa en la ciudad y también la arquitectura funeraria. Las 3 están representadas por este comerciante y es pues, uno de los pocos ejemplos de burgueses que hay en Mula y que nos dejó pues, esa arquitectura que es muy interesante. Otro personaje famoso de Mula es Carmen Ibáñez. ¿Qué representa para Mula?
Pues mira, la verdad que hablar de Carmen Ibáñez en esta semana en el que se ha celebrado el Día de la Mujer es de lo más oportuno. Carmen Ibáñez fue una compositora española que nació aquí en Mula en 1962, ¿no? Muy bien, o sea, en 1962 nació a finales del 19. A finales del 1895. Y bueno, comprendemos que en aquella época la situación de una mujer no es la que tenemos ahora. Y la verdad que Carmen Ibáñez abrió paso entre un mundo de hombres y dijo, aquí estoy yo. Ella con 7 años empezó a tocar el piano. Su madre era profesora y la verdad que eso le influyó bastante. Y con 14 años se fue al Conservatorio de Madrid y ganó un premio de un certamen musical del Conservatorio de Madrid. Y claro, era mujer y el premio lo tuvo que compartir con un hombre porque, claro, no podía ganar una mujer un certamen de ese calibre. También tuvo su parte de escritora, escribió en un periódico, en el periódico de Mula, y ya no el hecho de escribir, en el que una mujer en esa época no escribía, sino que llegó incluso a escribir un artículo en el que decía que tanto hombres como mujeres son iguales en inteligencia. Entonces, la verdad que era una mujer con grandes valores. Ella opositó y sacó una plaza de trabajo en el Conservatorio de Albacete, por lo que se mudó a vivir allí, gran parte de su vida lo pasó allí en Albacete, pero nunca perdió el arraigo de aquí de Mula y venía mucho. Tenía una prima que era escritora también y la visitaba a menudo. Uno de sus hitos más importantes fue que inventó un artilugio que sirve para explicar la música a sordomudos y que actualmente se sigue usando, es el rigomóvil. Y poco más, ella dio clase allí en el conservatorio, dio clase a hombres, cuando solo las mujeres daban a mujeres y los hombres a hombres. Y allí en Albacete la verdad que es muy famosa porque hizo un recopilatorio de canciones populares de allí de Albacete que no existía, fundó un orfeón, una coral y hay un premio actualmente, un premio de piano que lleva su nombre. Lo que pasa es que esta mujer en Mula era casi desconocida y uno de nuestros muleños, Jesús López Espín, hizo una tesis doctoral sobre ella, recopiló un montón de información y gracias a eso pudimos dedicarle las leyendas y nuestra Semana Modernista a ella. La verdad es que muchas veces, claro, vivir en una ciudad pequeña hace que tengas que emigrar y tengas que, para poder realizar lo que más te gusta, ¿no? Bueno, si os parece bien, ahora pasamos a Novelda con José Luis. Buenas noches, José Luis. Mira, hablamos un poquito. Novelda es una ciudad que tiene un impresionante patrimonio modernista y que desde hace un tiempo se está intentando rescatar y dar a conocer. Explícanos un poquito todo ese proceso que estáis ahora haciendo, por favor. Bien, el modernismo de Novelda, bueno, es algo que, bueno, siempre ha sido muy considerado en Novelda, pero desde hace unos 10 años por ahí es cuando desde la propia administración se quiere poner como un punto de inflexión, como también como un recurso cultural, como un recurso turístico. Pero cierto es también que desde 1981, 82 por ahí, que se abrió por la parte de la CAM, la Casa Museo Modernista, siempre ha estado muy presente en la vida cotidiana el modernismo en Novelda. Ahora con, bueno, pues con las ferias que estamos haciendo, que esta sería la quinta, y por desgracia con la pandemia no lo sabemos todavía, estamos trascendiendo como más que un producto local, sino ya no solo un producto cultural y turístico, sino ampliarlo con ciudades hermanas como Alcoy o ponerla en valor en el resto de la Comunidad Valenciana o el territorio nacional. Pero el modernismo de Novelda, Novelda fue una ciudad muy comercial a principios de siglo. Bueno, finales de 1800, principios de 1900, fue muy comercial y, bueno, gente emprendedora que, bueno, pues que se buscó, vamos a decirlo entre comillas, la vida, mercados extranjeros y aparte el modernismo
como lo conocemos en Novelda, fue introducido por doña Antonia Navarro Mira, conocida en Novelda como la Pichocha, que parece un mal nombre, pero en realidad decir Novelda que te parece la Pichocha es un halago. Bien, esta mujer hizo 2 casas, una de ellas para una hija y otra para otra hija. Vamos a centrándonos en la Casa Museo Modernista, donde ella residió hasta que murió, hasta 1921, en noviembre. Esa casa fue diseñada por Pedro Cerdán. Seguramente la otra casa, no tenemos documentación escrita, pero la otra casa, el Centro Cultural Gómez Tortosa, también. También es la pregunta que nos podemos hacer es cómo ella se introdujo en el modernismo como corriente artística. Era una señora con muchísimo dinero. Hay que decir que ella quedó viuda muy joven en 1873 y huérfana de padre en 1899. Es decir, que en 1899 fue una mujer libre, sin la tutela de su marido, que murió ya muy pronto, y su padre. Es decir, que ella creó el modernismo primigenio de Novelda, que a su vera surgieron otras familias burguesas. También una pregunta que no sé, esto es un poco así ilustrativo y un poco anecdótico. Suponemos que ella se puso en contacto con Pedro Cerdán a base de los baños que hacían en Fortuna, Archen y tal, pero sobre todo en Fortuna. Suponemos que si esos baños hablaran, pues nos podrían contar muchas cosas. Desgraciadamente no cuentan documentación textual ahí y documental para poder saberlo. Bien, en todo esto, aparte de estas 2 casas que he hablado, también hay otras casas como la Casa Mira. La Casa Mira es muy especial. Es muy especial por lo siguiente. Es una casa que continúa siendo todavía propiedad privada, pero quizás en un futuro pueda ser municipal. Estamos en ello todavía. Pero esta casa es distinta a las demás. Es una cápsula que es una cápsula en el tiempo. Es una familia de un médico, bodeguero también, hizo fortuna en Argelia con los vinos. O sea, son unas fortunas muy polifacéticas que vienen de las rentas y de la tierra, los frutos de la tierra. Esta casa se cerró en los años 60, 70, aunque ha sido mantenida por la familia hasta que ha muerto pues el año pasado, con la pandemia, murió la propietaria como muy mayor. La casa está intacta, es decir, tiene las cortinas, la sillería, las tapicerías, la cristalería, cubertería, lo tiene todo, hasta las cortinas, los armarios llenos de ropa, la biblioteca. O sea, es una joya increíble. Y nosotros lo que hacemos en Novelda, cuando hacemos la Feria Modernista, hacemos rutas especiales para ver esta casa y que se vea in situ. No es una casa que no se ha tocado nunca, una casa que no se ha restaurado. Tiene sus propios desconchones de humedad, pero conserva su belleza. Yo la he visto en varias ocasiones y verla con las ventanas abiertas es esplendorosa. Aparte, estas familias burguesas que hicieron su fortuna con los vinos, con las tierras, etcétera, o también esta burguesía también era, imagino, como Alcoy, una especie de... Cuando eran incipientes los bancos y no estaban todavía sentados, eran prestamistas y prestaban dinero para, pues gente normal, pero también, sobre todo, a quien prestaban dinero es a la nobleza, a la nobleza decadente. Una nobleza decadente que tenía que hipotecar sus bienes para poder subsistir porque eran una nobleza no productiva, no generaban riqueza. Por lo tanto, hipotecaban sus rentas y al no poder disponer de sus rentas, su patrimonio iba decayendo. Esos patrimonios terminaban por desaparecer, ya que al no poder pagar se tenían que subastar y esa burguesía prestamista es la que se hacía con esas propiedades tanto urbanas como rústicas. También la Pichocha quiero decir, doña Antonia Navarro Mira es muy importante porque ella se hizo con un vasto patrimonio en Novelda de los marqueses de la Romana, que es un título que llegó a ser secundario dentro de la casa de Medina Sidonia. Muy bien. La pregunta que te tenía preparada era que me hablases un poquito de cada uno de los edificios. En este caso, la pregunta mía, aparte, es el casino también entra dentro de esa época, ¿verdad? Sí, Guzmán, discúlpame porque yo peco mucho de enrollarme mucho. Tranquilo. Tú ya mismo me vas guiando. Luis, que va. Me parece perfecto, además. Digamos, tenemos un guión. Lo que pasa que luego, lógicamente, el guión se hace más extensible y no hay ningún problema.
Explícanos el tema un poquito sobre el casino, por favor, también. Que es el casino. Bien, el casino es una sociedad cultural creada por la alta burguesía local en 1888. Se creó como espacio recreativo, social, para que, bueno, esas capas sociales fueran privativas de ellos. Es decir, un espacio de esparcimiento solo para ellos, no para el pueblo. Es decir, era un espacio donde se aglutinaba toda esa burguesía, donde se hacían los negocios, matrimonios, bueno, todo tipo de arreglos. ¿Qué tipo de arquitectura hay? Bueno, no es estrictamente modernista, porque empieza en 1888, aunque sí que hay posteriores reformas en que sí son de estilo modernista, como los artesonados, escaleras, etc. Aparte, hay otra casa en Novelda que no he podido poner las fotografías porque no lo olvidé, que se llama de López Seller, que también es un modernismo tardío, pero con elementos muy arabescos, árabe, influencia sí, del norte de Argelia, que es donde hicieron ellos la fortuna de los vinos que hacían e importaban en Novelda. Muy bien, José Luis. Pues pasamos ahora, si te parece, pasamos a este bloque con Cristina para que nos explique un poquito cómo es el tema. El modernismo en Benicàssim está muy ligado al ingeniero de ferrocarriles Joaquín Coloma Grau. ¿Qué importancia tuvo el personaje para el desarrollo del modernismo en Benicàssim? Cristina. Pues sí, efectivamente, allá por el 1872, el ingeniero de ferrocarriles, que era un ingeniero, don Joaquín Coloma Grau se llamaba, fue nombrado como encargado de definir las mejoras en el trazado de lo que era entonces la línea ferroviaria de Tarragona a Almansa. Y en aquel tiempo, pues Benicàssim vivía de la agricultura y era muy conocida por el cultivo y la explotación de la uva moscatel y también de los licores que de ella se obtenían, como el famoso licor carmelitano. En las familias benicenses, las tierras de cultivo más cercanas a la montaña eran para los hijos primogénitos y las fincas junto al mar eran menos productivas y de menor valor y se destinaban pues al resto de los hijos, ¿no? que allí pues terminaron ubicando algunas pequeñas construcciones humildes y con destino sobre todo al apero, ¿no? Pero al desplazarse hasta nuestra localidad el ingeniero Coloma, sin embargo, se enamoró de la costa de Benicàssim, ¿no? Y al contemplar esa bahía limpia y abierta contra el Mediterráneo, pues quedó maravillado. Y tanto fue así que convenció a su esposa, a doña Pilar Fortis Mas, que popularmente aquí se le conoce como Pilar Coloma, para que destinase parte de su dote para la construcción de una villa en la que pasar esas estancias de verano. Otra pregunta que es, en Benicàssim goza de unas estupendas playas. ¿Qué influencia tuvo su localización geográfica como que fuera destino de numerosas familias burguesas? La verdad es que sí, fue destino de muchas familias, tanto, sobre todo de la provincia de Valencia y también de la zona del norte, ¿no? Del norte de la provincia de Valencia, sobre todo, que se desplazaban aquí, pues los veranos. Poco a poco las excelentes virtudes de los baños de mar, este clima que tenemos tan especial, y bueno, se convirtió esto en un aliciente para que otras familias adineradas de la burguesía valenciana, como digo, sobre todo, y madrileña también, y bueno, y de la provincia de Castellón, todo esto con la tranquilidad, emularan a la familia Coloma y se vinieran todos a este maravilloso paseo y hicieron sus construcciones de verano, que al final pues resultó ser, y ya no resultaban ser esas construcciones tan humildes, sino que poco a poco pues se fueron haciendo unas construcciones, como estáis viendo, mucho más complejas y mucho más bonitas y espectaculares, propias de familias adineradas. De hecho, se le puso el sobrenombre del Biarritz de Levante, ¿no? A Benicàssim, ¿no? Que eso, de cierta manera, es muy, muy bonito, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, en total se construyeron aproximadamente, bueno, supera las 50 villas que se construyeron con variados estilos arquitectónicos y una característica que le valió el nombre a Benicàssim como el Biarritz de Levante, ¿no? Se recordaban en la imagen
recordaban a la semejanza de las villas de San Sebastián, ¿no? O de Biarritz, donde hasta la fecha veraneaba toda la alta sociedad. Y, bueno, sin olvidarnos también de las celebraciones que tenían lugar, llamadas soirées, en referencia a las que se celebraban también en la costa francesa. Aquí se dividían, había una parte que le llamaban el limbo y luego había una parte que era el cielo y otra el infierno, ¿no? Donde se celebraban las fiestas. Había una parte más tranquila y en el infierno era donde se celebraban todas esas famosas soirées. Bueno, con la aparición del trazado de la vía férrea esta de Castellón a Tarragona, pues preciso, el ingeniero Joaquín Coloma, pues eso, guiado por esa excelencia de lo que he dicho, ¿no? De la maravilla del clima y de las condiciones de las playas, pues bueno, pues aquí se construyó esa residencia veraniega que todavía hoy está y que se llama Villa Pilar. Bueno, últimamente no está, es desaparecida ya, es otra, la de al lado, que era de unos familiares suyos, la que todavía permanece. Y bueno, a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, pues se articula un núcleo, ¿no? Que es el núcleo que llamamos Villa Lisa, Villa María, Villa Margarita, Villa Victoria, y ya en 1906 aparece bien configurado como este núcleo estival, ¿no? Así que, pues, al final, pues, acabó la gente adinerada de Castellón y de Valencia que escogiese este lugar como residencia veraniega. Los estilos, pues, son bastante diferentes. Hay un poco de todo, ¿no? Según el espíritu de la época de construcción o el carácter de los dueños. Vamos desde el modernismo hasta el clasismo, racionalismo, un estilo victoriano también podemos ver en muchas de ellas, o una tendencia popular, ¿no? Sin embargo, cada villa aportaba algo de encanto. Y las primeras residencias que empezaron a construirse allá por el 1887 son precisamente las que dieron el nombre a ese Biarritz, ¿no? La Biarritz Valentina. Y bueno, se puede apreciar pues las grandes terrazas con las que cuentan estas magníficas viviendas. Juega un papel muy importante para el desarrollo de la sociedad de la época, donde se reunían pues tanto las damas como los señores y tenían lugar también unas tertulias de las que se discutía pues sobre cuestiones sociales, cuestiones políticas. Y bueno, y luego más adelante, con la llegada de la Guerra Civil Española, las villas fueron ocupadas por las brigadas internacionales y fueron empleadas pues para diversos propósitos, ¿no? Como fueron las bibliotecas, cocinas, despachos, un hospital incluso, donde hoy está el famoso Hotel Boramar. Y bueno, y en la actualidad la mayoría de estas construcciones son privadas y son ocupadas en los meses de verano por sus propietarios. Algunas incluso se han convertido en elegantes restaurantes y dos de ellas también han sido adquiridas por el ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Una consulta, ¿qué papel juega la vendimia en todo esto? Sí, como he comentado, pues Benicàssim vivía de eso, de la agricultura y también no solamente del cultivo, sino también de la explotación de la uva moscatel. Hoy en día tenemos uno de los licores que llamamos el licor carmelitano, que se hacía por los monjes de aquí del desierto de Las Palmas. Y bueno, y siempre se hacía, incluso se celebraba ese día de la recogida de la uva. Lamentablemente, pues ahora ya no queda prácticamente ningún cultivo. Antes también había mucha naranja, pero sobre todo la uva aquí ha estado muy presente siempre. Y bueno, con el paso del tiempo, al final Benicàssim se ha convertido más en un destino turístico que agrícola. No nos quedan ya ni uvas ni prácticamente naranjas, pero en aquella época fue un producto muy querido, muy estimado y de mucho valor a nivel nacional, ¿no? Es una pena, pero bueno, le hemos dado paso al turismo, que también es uno de los reclamos principales y al final es el motor turístico, ¿no? de Benicàssim. La evolución trae unas cosas y desgraciadamente nos quita otras. Si os parece bien, pasamos al segundo bloque, en el cual vamos a hablar un poquito de cada feria modernista. Empezamos por Mula. Preguntaros, decidnos en primer lugar cuándo tiene lugar
y qué tiene de peculiar la Feria Modernista de Mula? Actos, actividades, talleres. Pues la Feria Modernista, bueno, nosotros somos una asociación de teatro y bueno, llevamos ya unos años haciendo las leyendas de la Villa de Mula, en el que cada año elegimos una época. El año pasado, por lo que ha explicado mi compañero de la cantidad de modernismo que tenemos, y elegimos pues toda la época, la Belle Époque. Entonces, en torno a nuestras leyendas que se realizan en el Puente de Diciembre, este año quisimos ampliarlo y hacerlo más grande. Y de hecho, esta época nos dio pie a hacer conferencias, hablamos sobre Torre Azul, sobre Carmen Ibáñez, y aparte tuvimos visitas guiadas por Mula explicando aquella época. Hicimos las leyendas, que suelen ser por la noche, y como colofón a todo eso, el último día, el que cayó en domingo, hicimos un desfile modernista en el que contamos con numerosas asociaciones, contamos con asociaciones de Mula que se vistieron de época, la Asociación de Cartagena, intentamos contactar con otras para hacer aquello algo más bonito. También tuvimos la suerte de contar con los oficios en bicicleta, en el que iban el panadero con su bici y tal. Hicimos bailes en diferentes lugares de Mula y la verdad que pasamos un gran día. Mula aprendió o dimos a conocer parte de nuestra historia, que en realidad ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo con las leyendas siempre es hacer ameno el aprender sobre la historia de nuestro municipio, que bueno, somos un enamorados de Mula y creemos que tiene mucha potencial, sobre todo para los niños, para adultos, para todos, quedarnos sorprendidos de lo que pasa en Mula o de lo que ha pasado, de quién era Carmen, de quién era, bueno, ahora hablaremos un poco más de las leyendas y esa es nuestra... Bueno, aquí estamos viendo fotos de parte de las leyendas, eso fue un baile en el casino. Y bueno, también contamos con la ayuda del ayuntamiento de aquí de Mula, que hizo también unos mercadillos para hacer de este Puente de Diciembre pues algo más grande, algo más bonito. Pero claro, estamos creciendo, siempre queremos ir un pelín más todos los años. Quería que nos hablaseis un poquito sobre la noche de leyenda, que nos expliquéis en qué consiste el acto, ya que si no me falla la memoria es el plato estrella de la Feria de Mula, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, sí, más que el plato estrella de la Feria de Mula, es como el colofón final a esta semana modernista que celebramos en el año 2019, pero las leyendas empezaron mucho antes, empezaron en el año 2014 y empezaron porque llegó a nuestras manos un libro de Gregorio Boluda del Toro, que era una recopilación de sus leyendas que hizo Juan González, que es el cronista oficial de aquí de Mula, y decidimos guionizarlas un poco y crear una ruta por la noche durante el Puente de Diciembre que uniera esa historia de Mula con el patrimonio que tenemos aquí. Y bueno, durante unos años utilizamos casi todo el libro, porque además este libro cuenta historias desde la época de la ocupación musulmana hasta los años 20 del siglo pasado. Estuvimos unos años utilizando esas leyendas, pero cuando ya lo teníamos cuando ya habíamos usado casi todo el libro, decidimos darle otro planteamiento y empezar a centrarnos en épocas concretas de la historia de Mula. La primera que usamos fue durante la epidemia de peste a mediados del siglo XVII, que afectó bastante aquí en la población. Y ya en el año siguiente, en 2019, que fue el último año que pudimos hacerlo, gracias a Juan Fernández, que está aquí, dimos más a conocer la historia, la época modernista, porque como bien ha dicho, era una época bastante escondida en Mula, no era lo que más se explotaba, porque sí que es verdad que aquí lo que más predomina es el barroco.
Y bueno, principalmente lo que pretendemos con esta actividad son dos cosas. Es dar a conocer la historia de Mula y fomentar el gusto por el teatro aquí en nuestro municipio. De momento yo creo que lo estamos cumpliendo con creces, estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir creciendo. Y cada vez se une más gente a nuestros proyectos y la verdad es que estamos muy contentos con todo ello. Muy bien. Otra pregunta que os queríamos hacer es que nos hablaseis un poquito sobre la proyección de cortometrajes de Segundo de Chomón, por favor. Sí. Bueno, se me ha olvidado comentarlo, eso fue otra de las actividades que realizamos esta semana. Como ya te he dicho, numerosas asociaciones nos ayudan todos los años y este año se sumó el Cineclub Segundo de Chomón, que es una asociación que lleva muchísimos años aquí en Mula, se dedica a proyectar cine, hace certámenes de cortometrajes y tiene su semana de cine español. Y le pedimos ayuda porque su presidente ya nos había comentado su idea de hacer cine mudo y a ese cine mudo ponerle música. Entonces, bueno, aquí en Mula contamos con Mariana Jiménez, que es una chica que ha estudiado en el Conservatorio Piano, y entonces pues juntamos todas las ideas, nuestra idea de querer hacer cosas del modernismo, la idea de Segundo Chomón de proyectar cine mudo y Mariana, que nos ayudó encantada y le puso música a los cortos. Entonces, aquí en el cine de Mula se fueron proyectando diversos cortos de Segundo de Chomón, como La Casa Eléctrica, el Hotel Eléctrico, La Casa Encantada, y Mariana le iba poniendo música en directo con su piano, y la verdad que fue una actividad espectacular. Quedamos súper contentos, la gente que vino a vernos, claro, es algo que no es usual de ver, ¿no? Música en directo y cine de aquella época, la verdad que quedó muy bonito. La verdad es que por unos minutos, ¿verdad?, nos trasladamos a lo que realmente era en esa época, cómo se veía el cine, y es verdad. Bueno, os hago otra pequeña pregunta, que es, hemos visto antes edificios muy emblemáticos como la Torre Azul y el Casino. ¿Cómo participan estos edificios dentro de las actividades que desarrolláis? Pues con la visita guiada y las conferencias que hicimos durante la Semana del Modernismo, pues intentamos dar a conocer ese patrimonio modernista a través de eso, ya digo, de visita guiada o de conferencias. Pero sí que algunos edificios, como por ejemplo el Casino, que antes hablábamos de él, participó de una forma activa en nuestras leyendas, ya que, pese a que es un edificio muy desconocido por la gente aquí en Mula, porque pertenece todavía a la Sociedad del Casino, que es privada, y la mayoría de los muleños ni foráneos lo conocían en el interior. Y la Sociedad del Casino nos permitió que culmináramos nuestras leyendas en el casino, y dentro de él hicimos varias de estas leyendas y pues, tuvimos la suerte de que nos dejaran y que la gente pudiera conocerlo en su interior. De esta forma, pues, pudimos hacer leyendas sobre el modernismo dentro de edificios modernistas que bueno, por supuesto, el ambiente y el contexto era idóneo para el desarrollo de estas leyendas, y que la gente pues se metiera un poco más en el papel y en el ambiente de la época. Y aunque hablemos de leyendas, que tenemos la coletilla por lo que ha explicado María, de que al principio lo que cogimos fueron leyendas recogidas por Gregorio Boluda del Toro y editadas por Castaño. Nuestra idea es realizar teatro en la zona donde se desarrolló esa historia. Y entonces, claro, nos quedan unas visitas, rutas teatralizadas por los lugares más emblemáticos de la ciudad de Mula. Y obviamente, si hacíamos la época modernista, el casino tenía que aparecer. La verdad que acabar allí en esos salones tan bonitos sí, fue espectacular. Lo que intentamos fue, pues, dar a conocer la época y personajes de la época en los lugares donde, como decía Laura, donde vivieron, donde tenían sus comercios, y eso, pues un poco que la gente conozca el patrimonio, pero también la historia que tiene detrás. La verdad que tenemos suerte de contar en Mula con ciertos edificios, ciertos
ejemplo, una de las leyendas era sobre el heredamiento de agua, porque aquí se subastaba el agua en aquella época y contamos con el edificio, pudimos entrar al edificio y hacer la leyenda allí. También teníamos un escaparate que tenía, bueno, que era de la época, nos lo dejaron y ahí representamos una leyenda sobre una confitería que hubo, no exactamente en ese lugar, pero sí, pero muy cercano, muy cercano. Entonces, aparte de explicar la historia, hacemos que los visitantes se metan en esa época y viajen al pasado. En este caso, como decía Laura, no era... Nosotros que tenemos esa coletilla de leyendas porque ya es nuestro nombre, pero no eran leyendas, en realidad era historia. Era historia que había ocurrido en Mula. Era que la gente viviese el momento, la situación que había en esa época. Muy bien. Pasamos ahora el turno a José Luis. José Luis, dinos en primer lugar cómo tiene lugar y qué tiene de peculiar la Feria Modernista de Novelda, actos, actividades y talleres. Bien, nosotros desde el principio, no voy a hablar de la feria del año pasado porque, bueno, sí, voy a hablar en cierta parte, pero quiero hacer un recorrido por las distintas ferias que hemos tenido para que veáis lo que hemos hecho y el proyecto que se ha hecho. Bien, lo primero que nos planteamos, el tipo de proyecto era poner en valor el modernismo y, pues, sobre todo, convertirlo en un valor cultural y un valor turístico también. Bien. Pues entonces gira en torno a la plaza del ayuntamiento y ahí se articula un mercadillo en que, bueno, hay productos típicos, por supuesto, pero también de cosas de sombrerería, tanto masculino como femenina, bastones, etcétera, y cosas de oficios. ¿Qué sucede? También queremos recrear esa época histórica, a principios de los 1900, con los oficios tradicionales de Novelda. En Novelda en esa época eran 4 pilares, que era el encaje, los bolillos, el mármol, la uva y el azafrán y las especias, o sea, azafrán y especias. Nosotros es tradicional el trabajo de hacer carteritas, o sea, sobrecitos con las especias y, bueno, pues recreamos uno de ellos, que era el azafrán, que era muy tradicional sobre todo por las mujeres. Y también otra parte, la de la uva, pero uva de mesa, ¿vale? Para la importación y exportación. También quisimos ir un poquito más allá y estructurarlo también como hicimos el año pasado, menús modernistas. El año pasado no, el anterior, perdón, porque tuvimos la pandemia. Menús modernistas que restaurantes y bares de Novelda hicieron su menú y la verdad es que tuvo un éxito general y bueno, fue grandioso también verlo. También el modernismo hay que entenderlo no solo por las casas, sino como un museo a cielo abierto. Le hemos llamado museo a cielo abierto. Es decir, fachadas, elementos de fachadas, sobre todo alerones de azulejería pintada y vidriada, con elementos neoegipcios, por ejemplo, o florales, etcétera. También estas visitas al casco urbano, la ruta modernista, también hicimos visitas guiadas y teatralizadas a los centros que se abrían, como la Casa Mira, la Casa Museo y el Centro Cultural. En la Casa Museo se abrió por primera vez la Casa de los Caseros. Es una parte del modernismo, o sea, de la vida burguesa interior, íntima, que no se conocía y que la verdad fue un exitazo porque se customizó, se teatralizó y se explicó la vida de la servidumbre que servía a esa burguesía adinerada que explosionó con el modernismo. También, aparte, hacemos un vermut modernista que lo convertimos en un, ¿cómo llamarlo? Menú, vermut modernista poético, es decir, con recitar sesión de piano, recitar poesías en el casino. Otra cosa, Guzmán, discúlpame, que he obviado y he faltado a la razón también, un monumento muy importante en Novelda es el Santuario de Santa María Magdalena, construido y diseñado por el ingeniero textil José Salasala. El santuario en sí es modernismo puro, es un modernismo sobrio, pero muy apoteósico. Bien, pues también dentro de esta feria modernista hemos hecho ruta guiada nocturna al santuario para ver el exterior y el interior.
También le hemos completado, también como ha hecho Alcoy, muy bien hecho, también en muchas ocasiones, que esa parte la hago yo directamente también, es la visita nocturna al cementerio municipal de Novelda, donde hay conjuntos monumentales con mucho modernismo, o sea, es decir, como lo que el arquitecto de Mula, Juan Fernández, ha dicho de que, bueno, la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos, o sea, una casa opulenta en el casco urbano, un mausoleo opulento en el cementerio. Intentamos hacer un recorrido cultural y patrimonial y dar a conocer el modernismo, pero también tiene que ser una jornada, o son 3 días, la feria muy lúdica también, o sea, tiene que haber, por ejemplo, nos visitan la Asociación Modernista de Alcoy, la de Cartagena y la Asociación de Bicicletas, no sé, tiene un nombre especial que no lo recuerdo ahora, de Yecla. O sea, es una explosión que Novelda ya llevamos, esta sería, si lo hacemos, bueno, que lo haremos en el 2021, sería la 5ª edición. Muy El año pasado la hicimos muy por redes y muy restringida, pero este año esperamos que las condiciones sean idóneas para poder hacerlo. Vale, quería preguntarte, como nos has comentado antes, Novelda tiene edificios muy significativos. Sí. Creo que hay 2 en concreto que centran parte de las actividades, como es el Casino de Novelda y la Casa Museo. ¿Vale? Explícanos un poquito el papel, acábanoslo de centrar, el papel que desempeñan durante la Feria Modernista. Perdona, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, hay hemos seleccionado 2 edificios, el Casino y la Casa Museo, que son dos puntos muy específicos. ¿Qué relación o qué actividades desarrollan dentro de la Feria Modernista se desarrollan en ellos? Claro, me has comentado antes, te has adelantado a la pregunta de la visita. Claro. Bien. La Casa Museo se centra en esa, bueno, en el recinto de la Casa Museo se ha hecho las visitas caracterizadas, por supuesto, tanto al edificio noble como a la casa de los caseros, a cocinas, dependencias, etcétera. También se ha hecho una sesión de té con pastas, o también el año pasado hicimos chocolate con Toña. O sea, elegimos, parece que sea muy normalito el chocolate, pero la burguesía de principios de siglo, el chocolate era un bien de lujo, por lo tanto, tenía que estar presente. También en la Casa Museo se han hecho exposiciones, tanto fotográficas, de exlibris modernistas, como de indumentaria y sobre todo de sombreros. El tema sombreros es de mucho éxito. Y aparte en el casino hacemos la sesión vermut, musical o poética, y bueno, pues todos los que nos vestimos de modernistas vamos al recinto, a los jardines, para tomar nuestro vermú, al mismo tiempo que en alguna ocasión la banda de música ha interpretado alguna pieza de esa época a la usanza de principios de siglo. Doy fe de ello, de ir yo también con vosotros a tomar el vermut al casino. Además, bueno, para terminar este bloque, te quería hacer una pregunta, que recientemente habéis presentado el libro Modernismo en Novelda. Explícanos un poquito, por favor. Bien, el Modernismo en Novelda, que es este, es un libro patrocinado por la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Novelda. Bueno, pues hace un recorrido sobre la situación general, la arquitectura, el cementerio, los ensanches, la parte también simbólica de la representación vegetal que hay en los elementos modernistas, tanto en puertas, rejerías, azulejos, suelos, etcétera. Es un libro, bueno, que no es que sea el libro en sí, sino es un libro más que pone de referencia del modernismo en Novelda. También en el último capítulo hay una pequeña ruta para poder conocer el núcleo urbano modernista de Novelda, es decir, el Museo al Cielo Abierto. Muchas gracias, José Luis. Acabamos este segundo bloque con Cristina. Cristina, pasamos ahora a hablar un poco sobre la Belle Époque, que si no me equivoco es como se conoce la Feria Modernista de Benicàssim. Cuéntanos en qué consiste este certamen, por favor. Bueno, pues Benicàssim Belle Époque se ha convertido en uno de los eventos que marca la agenda estival de los turistas y de los visitantes que llegan a Benicàssim. Y en el pasado año, en el 2020, la recreación histórica de principios del siglo XX alcanzó su 9ª edición. Benicàssim Belle Époque pues, es una extraordinaria muestra costumbrista
de los comienzos turísticos de esta localidad que se celebra normalmente el primer fin de semana de septiembre. Aquí se pone en valor turístico pues, los elementos más relevantes y diferenciadores y también singulares de los recursos turísticos del municipio, ¿no? Y por consiguiente se convierte pues, en referencia en materia de recreación histórica, del espacio cultural y también del patrimonio de la provincia de Castellón. Recordar las tradiciones y la cultura tradicionales y mantener la memoria de acontecimientos tan significativos para Benicàssim como la vendimia, de la que hemos hablado ya de su importancia anteriormente, e impulsar y conservar el patrimonio histórico y documental del municipio, pues forman parte de los objetivos de este evento, ¿no? Benicàssim Belle Époque, pues es un viaje a la época donde la burguesía valenciana y castellonense disfrutaba del clima y de los baños de mar y, en definitiva, pues son unas jornadas en las que se recrea cómo vivían el senyoret, que era el calificativo que recibían las familias que veraneaban en la zona conocida como la zona de las villas y que se caracterizaba por sus majestuosos palacetes y las residencias junto al mar. Nos has contado antes la importancia que tenían las villas en Benicàssim. ¿Qué papel tienen ahora en la celebración del certamen? Bueno, la verdad es que es un papel fundamental. Yo creo que es el marco incomparable y el mejor sitio donde se podría celebrar la Belle Époque. Juega este papel fundamental, ya que, pues como he mencionado anteriormente, pues se recrea cómo vivían las familias que veraneaban en las villas, en estas villas. Y, por supuesto, pues, claro, Belle Époque se tiene que celebrar en el Paseo Marítimo Pilar Coloma, que es donde se encuentra la mayor parte de las villas que forman hoy en día esa ruta de las villas de Benicàssim, donde podemos advertir pues esa arquitectura tan especial y de tanto estilo y tan variada de diferentes estilos que encontramos en todas las villas que forman el paseo. Sin duda es el centro del Paseo Marítimo Pilar Coloma, donde se movía entonces y se mueve ahora todo lo que es el recordatorio de la Belle Époque. Centrémonos ahora un poquito en las actividades que se desarrollan durante los días de la Belle Époque. Hablemos un poquito de los concursos, de pintura, de fotografía, de vestimenta, los concursos que tienen lugar esos días, por favor. Pues sí, Benicàssim Belle Époque está pensada para todos los públicos, tanto para adultos como para niños, para toda la familia. Y bueno, es un compendio de actividades al final con diferentes enfoques y diferentes usos para que le puedan dar satisfacción a todos los públicos, como son los diferentes concursos, ¿no? Tenemos concurso de pintura rápida, donde se invita a los artistas a participar en este concurso y donde tan importantes son la rapidez con el pincel, la calidad de la pintura realizada, como ese rincón plasmado para siempre por el artista. También tenemos un concurso de maratón fotográfico, no sé, la sonrisa de una joven paseando mientras suena el gramófono en el jardín es un instante digno de capturar. También tenemos el concurso de decoración y vestimenta, es uno de los que más gustan, la verdad. Este concurso de puestos del mercado de Benicàssim Belle Époque, organizado por el ayuntamiento que se celebra, pues eso, ¿no? Donde se dará un premio con motivo de esta recreación histórica al público en general y que se viste de época para lucir esos trajes, ¿no? Todos los vecinos, incluso, ya te digo, los turistas que nos visitan vienen ataviados con su atuendo de la época, ¿no? Bueno, tenemos muchos concursos, como digo, ¿no? De pintura, fotográficos, de vestimenta y bueno, y luego también pues muchos espectáculos que si quieres pues hablamos ahora de ellos. Sí, te iba a preguntar, de hecho, sobre el Señor de les Baldufes o el de los bañistas. ¿Qué tipo de espectáculos? Cuéntanos un poquito cómo son. Benicàssim Belle Époque es el espacio perfecto para reír con las mejores compañías teatrales o deleitarse con la música de una big band, por ejemplo, ¿no? Entre los principales espectáculos que tenemos, pues el que has comentado, el Señor de les Baldufes, que viene desde lugares desconocidos para capturarnos con su misterio y presentarnos un universo baldufesco donde las peonzas, los trompos,
las torótolas o los tupis engendran vida propia, ¿no? Manifestándose de una forma única y delirante. Montado va en su tricicarro, el señor de les Baldufes, que viaja por todo el globo casi sin descanso y transportando la totalidad de ese cosmos que manipula con un virtuosismo y encanto especial, ¿no? Se trata, pues, en definitiva, de un pequeño circo que destaca por su gran maestría. Tenemos más espectáculos, además del de los bañistas, pues, por ejemplo, el de Es mi hombre, que es un espectáculo de cabaret, donde a través del cuplé, pues dos intérpretes y un pianista cuestionan los roles de género, el concepto del amor romántico, el papel de la mujer desde los principios del siglo XX hasta ahora, ¿no? Jugando un poquito con las convenciones de los espectáculos de revista, pues de humor, varietés, erotismo, y también hay mucha interacción con el público y se termina construyendo un cabaret muy divertido, pero también en cierta manera político, ¿no? Porque las construcciones sociales de la masculinidad, pues al final, pues son eso, ¿no? Son políticas también. Y luego el que tú comentabas de los bañistas, pues es un espectáculo de pantomima que interesa o que intenta... ¿Se me escucha? ¿Tú no lo oyes? Sí. ¿Se me escucha? Sí, Cristina. Vale, es que había Sí. perdido la conexión, disculpa. No te preocupes. Pues eso, ¿no? Es un espectáculo, el de los bañistas, comentaba, pues una pantomima pues que intenta acercarse tanto a los niños y a las niñas como a la memoria de los padres y de los abuelos también, ¿no? Un homenaje a aquellos cómicos del cine mudo y sus películas como Charles Chaplin, ¿no? O Buster Keaton o Harold Lloyd incluso. Y bueno, la música, igual que en aquellas cintas del universo de vaudeville, pues tiene su importancia a la hora de acompañar y de resaltar la acción. Por eso el espectáculo pues incluye también versiones propias donde el sonido de aquella época, pues como puede ser el foxtrot o el charleston, ¿no? Y luego también hay una verbena la Belle Époque, que bueno, se va a convertir en el lugar perfecto para pasar las noches, para bailar, charlar, para reír y disfrutar con el famoso baile del farolillo, un baile lento pues que finaliza cuando se apaga la vela que sujetan los participantes. Y bueno, tenemos también recreaciones y visitas teatralizadas a Villa Elisa, que es una ocasión sin precedentes, la verdad, para descubrir esta singularidad del emblemático palacete que fue construido en 1943 y bueno, cuya remodelación finalizó el invierno pasado prácticamente, ¿no? Y bueno, se trata también de una oportunidad para codearse con esos, entre comillas, nuevos propietarios de la vivienda que realizan una espectacular visita teatralizada, pues con el ama de llaves o bueno, disfrutar con los irreverentes miembros del servicio. Y bueno, esto ha sido sin duda un éxito. E incluso, bueno, llegamos a las inscripciones a tener que hacer doblete porque, claro, la gente quería entrar a ver Villa Elisa. Y bueno, también pues para peinarse, ¿no? Como digo, para la indumentaria, para adquirir productos más originales y artesanos, sobre todo, ¿no? Es en ese mercadillo modernista que este año pues no pudimos realizar y que no sabemos si este año, pues en el 2021, en su 10ª edición, lo podremos hacer, pero bueno, ahí también hay una muestra de los antiguos oficios y bueno, y eso, ¿no? Y de las personas vestidas, cómo iban vestidas a final del siglo XIX y principios del XX, y disfrutar de esas rutas contadas de las villas, de los pasacalles musicales, de las exposiciones como la de los coches clásicos o del desfile de bicicletas antiguas y bueno, y acabar con ese maravilloso castillo de fuegos artificiales. Muy bien, tomamos nota de ello. Sí que quería hacerte, para finalizar, una pregunta. El año pasado dedicasteis la feria a conmemorar los 100 años de la gripe española. Cuéntanos un poquito en qué consistió la conmemoración. Pues bueno, iba a decir que aprovechando, ¿no? un poco la pandemia, pues debido precisamente a las restricciones, pues se hizo de una forma diferente, con actuaciones en lo que es Villa Elisa, con un aforo limitado, pues bueno, intentando pues eso, ¿no? Que se cumplieran todas las medidas, restricciones, y fue un poquito pues un festival un poco de mínimos, ¿no? Para no perder su esencia
pero la verdad es que tuvo mucho éxito y bueno, y con motivo de los 100 años también de esa última pandemia que ocurrió en 1920, la gripe española, pues se hizo mención en la Gaceta que hacemos con motivo del festival. Y bueno, y al final, pues eso, es un viaje a los años dorados, ¿no?, de la Belle Époque y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas. Estamos ya preparando esta nueva edición y tenemos muchas ganas de que vengáis a verla. Muy bien. Tranquila, que seguro que si podemos, nos lo permite esta pandemia, seguro que vamos a estar allí disfrutando con vosotros. Bueno, para terminar el tercer bloque, queremos que hagáis un poco de embajadores y que intentéis convencer a la audiencia para que puedan asistir a vuestras ferias. Si os parece bien, empezaremos por Juan. Juan, por favor. A ver, en primer lugar, y si me lo permite, voy a invitar a todos los que nos puedan ver a que visiten Mula, no solo durante nuestra Semana de Modernismo, sino en cualquier momento del año, porque Mula cuenta con un casco antiguo magnífico, declarado conjunto histórico con categoría bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico-artístico. Y tenemos pues un elenco de patrimonio muy interesante, desde Renacimiento hasta la época del modernismo, y que merece la pena ser visitado. Además, haré especial hincapié en un recurso que tenemos aquí y que nos gustaría incluso explotar en nuestra Semana de Modernismo, y son nuestros baños de Mula, que es una pedanía que tenemos aquí en Mula y que surgió a raíz de unas aguas termales que aparecieron, y que pues esta pedanía está repleta de paradores turísticos y con aguas termales para el uso de los visitantes, y con la característica de que a diferencia de otros balnearios que son comunitarios, que son para que toda la gente lo use a la vez, aquí tenemos estos paradores que son para el uso particular de las personas que pueden venir a hacer uso de esa vivienda o de ese parador, de esa casa. Y pues esa serie de paradores se construyeron durante la época del eclecticismo y del modernismo, y como digo, pues son muy interesantes de visitar, y para nosotros como recurso para esta Semana del Modernismo que intentaremos poner en valor. Y dejo a mis compañeras que ya hablen un poco más sobre la semana. Bueno, yo invitaros a todos a nuestras leyendas, a nuestra feria que esperemos poder realizar pronto y dedicaremos de nuevo a la época modernista. Aclarar que nosotros somos una asociación de gente muy joven, tenemos niños de 3 años a los que le estamos inculcando ya el amor por el teatro y el amor por la historia de nuestra ciudad. No nos dedicamos ninguno al teatro. Yo, de hecho, soy médico residente, María está estudiando administración de empresas. Entonces, pues intentamos hacerlo lo más fidedigno que podemos, con nuestros recursos, porque nosotros mismos somos los que hacemos los guiones de teatro, nosotros mismos nos buscamos los decorados, nos buscamos el vestuario, todo sale de nuestros ratitos de tiempo libre que los dedicamos a esto y lleva muchísimo esfuerzo. Nosotros normalmente empezamos sobre junio a preparar las leyendas que luego se hace en diciembre y vamos siempre apurados de tiempo. Entonces, pues nada, invitar a todos ustedes y a todo el que quiera, tanto a visitarnos y ver nuestro esfuerzo, como a participar, porque la verdad que contar con gente como ustedes, con muchísima más experiencia en esta época, pues nos serviría como aprendizaje y para que nos quedaran unas leyendas y una feria modernista más bonita. María. Bueno, a mí solo me queda suscribir las palabras de mis compañeros. Os invito a todos los espectadores y a todos vosotros que vengáis a ver esta Noche de Leyendas y esta feria modernista este año, si pudiera ser. Y de verdad que sabemos que si venís os veáis con muy buen sabor de boca. Es una actividad hecha con mucho cariño y con mucho amor por nuestro pueblo. Y cuando las cosas se hacen así, nunca pueden salir mal. Además, de verdad, pensad una cosa, la experiencia se va cogiendo con los años. Tenéis, y sois muy jóvenes, tenéis muchísimo año por delante y seguro que
cada año va a salir mejor, sale bien, porque pero siempre tenemos el acicate de que queremos mejorar un poquito. Así que estaros tranquilos, que enseguida que podamos vamos a estar con vosotros compartiendo vuestra feria modernista. José Luis, tu turno. Convéncenos para que vayamos a la feria de Novelda. Bien. ¿Por qué venir y visitar la Feria Modernista de Novelda? Pues es sencillo. Venir a Novelda para conocer el modernismo, la explosión de un estilo arquitectónico, un estilo de vida que lo define el propio modernismo, una ciudad acogedora, una ciudad con valores gastronómicos, turísticos y culturales, pero sobre todo el modernismo es cultura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Cristina, acabamos contigo. Porque tenemos que ir a la feria de Benicàssim. Aparte, el último minuto para... Bueno, pues nosotros estaremos encantados de que vengáis. También invito a los compañeros a que visitéis Benicàssim durante el año, pero sin duda la Belle Époque de Benicàssim es una de las citas imprescindibles del mes de septiembre aquí en Benicàssim, tanto para los vecinos que lo viven y que se involucran en el festival como uno más, como también para todos los turistas que nos visitan, ¿no? Es una extraordinaria muestra costumbrista referente en materia de recreación histórica de la Belle Époque y que está enfocada pues, a toda la familia, donde se recuerdan tradiciones de los veranos de la burguesía valenciana. Y, en definitiva, pues eso, la Belle Époque de Benicàssim es un viaje a los años dorados y os invitamos, pues eso, a que vengáis a descubrir sus villas modernistas, a visitar un auténtico estudio de fotografía, una barbería, una peluquería de época y también, pues, un mercado modernista, una exposición de trenes, de vehículos clásicos, participar en todos sus concursos y divertirte con los espectáculos teatrales y musicales. Así que os esperamos a todos el primer fin de semana de septiembre en Benicàssim Belle Époque. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Desde la Asociación Alcoy Modernista, retiraros nuestro agradecimiento por ayudarnos a conocer un poco mejor el modernismo de cada una de vuestras ciudades. Estoy seguro que merece la pena visitarlas y participar en vuestros certámenes modernistas. Un saludo a todos, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Gracias también a todos los que habéis seguido a través de Facebook o YouTube para que habéis disfrutado con todo lo que nos ha contado sobre estas ciudades. Emplazaros a una próxima emisión del programa Xerrades a l'Abril del Modernisme dentro de 15 días, donde seguiremos conociendo modernismo por diferentes partes de España. Un saludo y hasta el próximo programa. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches. A ti. Buenas noches. Buenas noches, gracias.